Abran sus Biblias al libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Vamos a estar mirando todo el capítulo. Entonces, esta predicación va a ser también una lectura, porque vamos a cubrir todo el capítulo, porque la semana que viene vamos a exhortar el capítulo 20, que son los 10 mandamientos. Entonces yo sé que muchas cosas suceden, pero quiero que todos estén aquí para aprender lo que Dios tiene para nosotros con los 10 mandamientos que siguen adelante. Entonces, en este capítulo es importante entender que Dios está preparando a un pueblo y está preparándolos para darle por la primera vez los 10 mandamientos, porque ellos no tienen identidad. ¿Se acuerdan ustedes que son cristianos, que han sido bautizados en el Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo? Pero cuando llegaron al cristianismo, cuando llegaron a la fe cristiana, que era difícil de abrazar ciertas cosas de la Biblia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso. Este año, para mí, para mi señora, y para ustedes también, yo sé, para todos, muchos, ha sido un año bien ocupado. Ustedes saben que nosotros nos metimos en la iglesia americana para ayudarles con los niños en el ministerio de niños. Y adelante todavía seguimos con la iglesia hispana aquí en español. Y cuando hay tiempo para acercarme a Dios, pienso que viene el momento de acercarme a Él, ya sea que estudie en una devocional para mí o que yo ore. Muchas veces aquí los martes cuando abrimos el edificio, yo oro, ahí me siento y oro por ustedes, como familias, como parejas, como individuales, para sus hijos, para la necesidad de la iglesia. Pero me doy cuenta después que no sé si me acerqué bien a Dios. Me doy cuenta de que después de pasar tiempo con Él, en realidad no me detuve, no pausé, no reflejé bien mi corazón con Él. Una pregunta para todos nosotros: ¿cuándo y cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuándo y cómo nos acercamos a Dios? Esa es una pregunta que vamos a reflejar hoy. ¿Cuándo y cómo nos acercamos a Dios? Porque en la vida cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestras familias, muchas veces cuando vamos a Dios, vamos a la prisa. Ok, Dios, necesito... Esto lo miro todo el día en el Facebook. Y es una oración buena. Pero vamos a mirar que eso no es lo que quiere Dios. Y miro las oraciones siempre en Facebook, especialmente en la comunidad hispana. Lo voy a decir como es. Dios, protege mi familia, protege mis niños, dale salud, que nadie les falta. Yare, 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 yare. Siempre. Y lo miro más en la comunidad hispana. Dale salud, protégelos, mantiénelos, cuídalos. Amén. Familia es bueno, ¿verdad? Familia es importante que tengamos salud, que nuestros hijos estén protegidos del mundo. Eso es importante, pero nada en eso hay ninguna reflexión de acercarnos a Dios. Yo soy culpable, yo lo he hecho, especialmente en nuestras vidas tan ocupadas, que andamos a la pura. Dios, necesito esto. Ay, perdóname de mis pecados, me ayuda a orar. Así vivimos nuestras vidas. Entonces el título del mensaje hoy: acercándonos al Santo Dios en sus términos. Acercándonos al Santo Dios en sus términos. Vamos a resumir. El pueblo de Dios, Moisés e Israel,
salieron de Egipto por medio del poder de la mano de Dios. Dejaron la esclavitud de Egipto, del faraón, y Dios destruyó a los esclavizadores de Israel. Pero llegaron al desierto y ahí como dije, no tienen identidad. Dios los escogió para Él, Dios los llamó por nombre, Dios los rescató, los libertó, pero han batallado en el desierto. Han tenido que batallar por el agua, han tenido que batallar por la comida, pero en todo eso Dios ha sido fiel al pueblo hebreo. De hecho, les ha ayudado a conquistar una batalla también. Lo primero que vamos a ver es esto, que acercarnos a Dios requiere que primero nos examinemos y nos preparemos. Acercarnos a Dios requiere que primero nos examinemos y nos preparemos. Eso es difícil, ¿verdad? Especialmente cuando vamos al trabajo, o vamos a la iglesia, o pasa un programa. Apúrame, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a la iglesia, vamos a vestirnos, pero no nos examinamos, no nos preparamos. O vamos a la oración, o vamos a estudiar la palabra. En vez de orar examinándonos y preparándonos con un espíritu de Dios de discernición, vamos directo a Dios sin examinarnos, sin prepararnos. El primer versículo dice esto, y estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Normalmente leo de la Nueva Versión Internacional, hoy estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Toda la palabra que tenemos en la Biblia es inspirada por Dios. Cada versículo o cada pasaje o cada libro apunta a Jesús. Y hay un propósito por que Dios nos diga esto aquí. Porque es importante que el tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo llegaron al desierto de Sinaí. Porque es importante saber que salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y otra vez Dios repite de nuevo, ahí delante del monte acampó Israel. Pausaron en la montaña. Les tomó 3 meses confiar en Dios para llegar a este lugar, pero finalmente llegaron. Vieron la liberación de Dios de Egipto, recibieron su guía sobre el camino a seguir, vieron su gloriosa victoria en el Mar Rojo, recibieron los regalos milagrosos de Dios de comida y de agua, y vieron una victoria ganada en oración sobre los amalecitas. ¿Se acuerdan de esa victoria? Y Dios los trajo a la base de la montaña. Israel permaneció en el desierto de Sinaí hasta el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Por 4 libros vamos a hablar del pueblo de Israel. Bueno, no sé si vamos a cubrir los 4 libros, pero hasta el libro de Números estaban acampados en el monte, al base del monte de Sinaí. Más de 57 capítulos de las Escrituras están dedicadas a lo que sucedió a Israel en el año en que acamparon en el monte Sinaí. Dios les dijo, les voy a poner el freno. Dios nos pone el freno cuando menos lo esperamos. Y muchas veces vamos avanzando, vamos aprendiendo de la vida cristiana. Dios nos va enseñando, guiándonos y pensamos, ok, ya llegué, ya entiendo un poco mejor. Y Dios dice, vas a acampar donde yo te quiero. Vas a acampar
aquí en la base de este desierto, en la base de esta montaña. Entonces es aquí que los israelitas van a aprender más de lo que van a aprender en los 40 años. Es aquí donde van a recibir la palabra de los 10 mandamientos. Es aquí donde Dios se va a dar de conocer al pueblo de Israel. Salmos 46:10 dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Muchas veces hay que pausar. Hay que callarnos la boca. Hay que dedicar silencio a nuestras vidas. Hay que estar quietos de toda la calamidad en nuestras vidas ruidosas. Porque muchas veces nos olvidamos de Dios. Y muchas veces ponemos a Dios segundo. ¿Y cómo hace Dios esto? Esto es difícil. Muchas veces Dios trae muerte en la familia. Muchas veces Dios trae problemas matrimoniales. Muchas veces Dios trae problemas a nuestros hijos. Muchas veces Dios nos quita el trabajo. Muchas veces Dios nos quita el dinero. Perdemos la casa, perdemos amistades por nuestra fe. Llegamos al desierto de nuestra vida, pero ahí es donde Dios nos quiere. ¿Por qué? Para que sepamos que Él es Dios y no tú y no yo. Y aquí es lo que quiere Dios para el pueblo de Israel. Él quiere que ellos sepan que Él es Dios. Él los sacó, Él los libertó, Él destruyó los paganos en sus vidas, los esclavizadores. Él dijo: aquí vas a acampar, aquí te voy a enseñar, aquí vas a estar en el desierto, va a estar seco, va a estar difícil, pero aquí es donde yo te quiero como mi hijo y mi hija, y aquí es donde vas a aprender y te vas a acercar más a mí. Porque lo único que yo quiero que tú escuches, dice Dios, es mi voz. Lo único que yo quiero que tú mires es mi presencia. Y Dios lo hace en diferentes maneras. Moisés subió hacia Dios a la montaña y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Entonces Dios le dice a Moisés: sube a la montaña. Pero fíjese a quién le dice: solo a Moisés. Entonces le dice a Dios a Moisés: esto anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado de las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Lo que estamos aprendiendo y mirando y leyendo aquí son palabras, frases, cosas nuevas para nosotros. Porque aquí está hablando de sacerdocio, está hablando de sacerdotes, está hablando de una nación santa, está hablando de que esas son las palabras. Para muchos de nosotros que vamos aprendiendo apenas de la primera vez ciertas cosas, ¿verdad?, de la Biblia, esto es difícil de entender, a abrazar. Pero vamos a tratar de exponer lo que significa esto. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de... Entonces Dios le está diciendo a Moisés: sube. Y estas palabras se las vas a decir a Dios, se las vas a decir a tu pueblo. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Es interesante que todos los hebreos han experimentado esto. Ellos mismos, ellos han estado en medio de todo, han visto la mano, la vara de Dios, han visto los milagros, han visto el mar abrirse, han visto los amalecitas ser destruidos. Cuando se acuerdan, Moisés estaba levantando las manos
y cuando cada vez que bajaba, se estaban pero ellos han visto todo eso, pero es interesante que ellos tienen que ser recordados. Dios le dijo, dales mi palabra y recuérdales, hazlos recordar que lo que yo les he hecho. Muchas veces nosotros hemos experimentado la bondad de Dios, pero tenemos que ser recordados, tenemos que tener un recordatorio. ¿Y cómo agarramos ese recordatorio? Ir a la iglesia, estar en un estudio bíblico, estar sometidos entre la palabra de Dios. Porque Dios quiere que tú y yo y nosotros sepamos que Él nos ha tomado sobre las alas de águilas y nos ha traído a Él. Porque somos una raza, somos un pueblo, somos hombres y mujeres olvidadores. Viene la prueba, nos olvida lo que nos hizo, cómo Dios nos puso sobre sus alas como águilas. Tenemos que ser recordados. Yo saliendo de aquí, metiéndome a la camioneta, tengo que orar, Señor, perdóname porque se me olvida que acabo de salir de la iglesia, o me pongo en una discusión con mi señora, perdóname Dios, se me olvidó, acabo de salir de la iglesia. Somos un pueblo que se nos olvida la bondad de Dios. Y la única manera de entender y abrazar lo que es Dios es estar sometido a esta palabra. Y Dios lo que está haciendo aquí, está haciendo un pacto con el pueblo hebreo. Que dice, ¿qué es un pacto? A ver quién se acuerda. ¿Qué es un pacto? Si tú y yo hacemos un pacto, un trato, un contrato. Lo que está haciendo aquí, si están mirando aquí, ciertas palabras, está hablando como de cosas legales, un pacto. Fíjense lo que dice aquí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es toda la tierra. Dios dice que ustedes van a ser un pueblo especial para mí. ¿Significa que a Dios no le importa toda la otra tierra? ¿Significa que a Dios no le importa afuera de Israel, no le importa nada a otra nación? ¿Significa eso? No, pero fíjense lo que dice de nuevo. Ahora, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios no puede bendecir tu familia, tu trabajo, la gente que te rodea, si tú no primero eres un tesoro especial para Él. ¿Cómo va a alcanzar Dios? ¿Cómo va a ser alcanzado tu familia, tus hijos, tus cónyuges, tus nietos, si tú primero no eres un tesoro especial? Para alcanzar el mundo, Dios tiene que usar su pueblo especial. Y Dios está haciendo este pacto. Si ustedes me escuchan y guardan mi pacto, todo el mundo va a ser bendecido por medio de ti. Así es como lo hace Dios. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Vamos a destacar un poco más lo que significa aquí después, donde habla un reino de sacerdotes. Versículo 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Vamos a encontrar y aprender que en 3 capítulos, estas palabras que salieron de los ancianos de Israel fueron olvidadas. Porque hicieron una vaca de oro y la adoraron. Y no nomás eso, era bajo el liderazgo de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces muchas veces damos palabras a Dios porque tenemos miedo. Tenemos miedo, entonces sí, Señor,
vamos a hacerlo, pero vamos a mirar que Dios no quiere nuestras palabras. Él quiere nuestra ¿cómo se dice la palabra? Él quiere la fruta de nuestra vida. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Moisés: yo vendré a ti en una nube densa, como las nubes que estamos mirando hoy, ¿verdad? En Oklahoma. Voy a venir a ti en una densa nube. Lo hace por dos propósitos. Primero, para que el pueblo oiga que Dios está hablando contigo, porque todavía había un poco de duda entre el pueblo y Moisés. Aunque Dios usó a Moisés para sacar al pueblo, muchos todavía se quejaban. Y lo está haciendo para propósito, para que lo miren que Dios está interactuando con Moisés. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Versículo 10. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Dios está dando instrucciones para que se preparen. Debemos recordar que cómo se describe al Señor y su carácter en las Escrituras. En Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29 dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios tiene que poner límites. Dios tiene que dar instrucciones. El pecado nos separa de Dios, y Él tenía que poner límites porque Dios es santo, santo, santo. Entonces Él da instrucciones y límites. Dice: no pueden pasar alrededor de este límite, y la persona o animal que pase no lo van a matar, pero no los van a tocar para matarlos. Los van a matar sin tocarlos, y morirán apedreados o a flechazos, porque Dios es tan santo que si uno toca para matar a otro, ellos se van a contaminar cuando entran a la presencia de Dios. Pero eso es importante. Lo que estoy mirando aquí también es que cuando estamos rodeados como cristianos, con gente en nuestras familias, con gente en nuestras amistades, es importante no tocar la suciedad de la gente que nos rodea, porque es importante saber que esa suciedad se puede regresar a nosotros. Entonces, como cristianos, como pueblo de Dios, gente de Dios, cuando estamos tratando de decirle a la gente: estás equivocado, Dios quiere esto de ti, pero lo que muchas veces sucede, el cristiano se mete en suciedad de otra familia, de la familia, en amistad, para alcanzar a la gente. No deberíamos hacer eso. Podemos estar en medio de su vida, pero no deberíamos estar en sus vidas así, porque si no, en suciedad. Si tenemos amistades o familia que les gusta la emborrachera, pero queremos que vengan al conocimiento de Dios, vamos a hacer buen testimonio de Dios cuando estamos hablándoles sobre Dios, pero con una cerveza. O queremos que vengan a arrepentimiento, conocimiento de Jesús, pero estamos echando maldiciones entre ellos como familia. Todo lo hacemos, ¿verdad? Esto no es buen testimonio. Entonces aquí Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo:
Cualquier que pase este límite, Dios pone límites por una razón. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Tienen hijas? ¿Tienen nietos? ¿Tienen nietas? ¿Cuántos? Sobrinos, sobrinas, pequeños. ¿Por qué es importante poner límites con ellos cuando están pequeños todavía o adolescentes? ¿Por qué es importante límites? Porque se van a pasar de la raya, ¿verdad? El mundo los va a traer a cosas que no deberían ver. Les va a traer les va a decir que deberían hablarle así, deberían hablarle así a sus padres, deberían hacer esto, deberían tomar esto, deberían hacer lo que el mundo quiera. Hay límites por un propósito. El límite que Dios tiene para nosotros, y no les gusta a mucha gente, es la palabra de Dios. No es para nuestro, no es para que, me está poniendo límites, me está poniendo parámetros, Señor. Es para que no seamos dados al mundo. Muchos de nosotros tenemos familiares que están sometidos a la ensuciedad, a las drogas, al alcohol, a la infidelidad de matrimonio, a la manera que uno habla. ¿Por qué? Porque no hay límites, no tenemos los límites de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasamos los límites? Aquí se pasa, pero a ese es el Antiguo Testamento. Dice aquí, cualquiera que toque el monte, cualquiera que se pase esos límites, ciertamente morirá. Y muchas veces nuestras vidas espirituales mueren porque no nos gustan los parámetros de Dios. Quizás no vamos a morir físicamente, o quizás sí. Si uno toma mucho, se puede morir. Si uno toma muchas drogas, se puede morir, sí. Pero muchas veces lo que más perdemos es nuestras vidas espirituales con Dios. Todos saben el Padre nuestro, ¿verdad? Así dice Mateo 6, 9, 13. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Todos conocemos esa oración, ¿verdad? Esa es la oración de Jesús, la oración que Jesús dejó como ejemplo. No para que sea dado, para repetir, como dice Jesús, lo que hacen los paganos repiten. Los paganos están en las esquinas repitiendo sus oraciones porque piensan que las palabras son más importantes. Lo voy a decir, o tienen el collar, el rosario, y están diciendo al Señor no le gusta, no le cae bien. Porque dice, los versículos antes de este, dice que son hipócritas. Pero fíjense lo que dice el Padre nuestro. Muchas veces oramos esto y repetimos y dijimos todo, pero como dije, Señor, danos salud, protege a mis niños, danos lo que necesitamos, danos refugio, que siempre tengan lo que necesiten, danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, y si hemos ofendido, perdona también igual con nosotros. Muchas veces bloqueamos todo esto en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo que está pasando aquí en Éxodo 19, la presencia de Dios está siendo santificado. Y muchas veces cuando nos acercamos a Dios para pedirle esto o para leer la lectura de Dios, no nos acercamos con la perspectiva de que Dios tiene que ser santificado primero. Antes de nuestra petición, antes de la enfermedad, antes de la prueba, antes de la tormenta, antes de la petición que necesitamos para pagar la renta.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay una adoración, hay una perspectiva, primero, que deberíamos prepararnos y acercarnos a Dios Santo, exaltándolo por lo que Él es primero. Pero muchas veces, danos salud, danos dinero, protege mi niño. Esas son oraciones buenas, pero nos olvidamos y dejamos por último a Dios. Y lo que está sucediendo aquí en Éxodo 19, está diciendo a Dios a Moisés y al pueblo: ustedes lo van a hacer de mi manera primero. Hay parámetros por un propósito. Los parámetros cuando nos acercamos a Dios es que debería ser Dios santísimo, exaltado, glorificado, alabado. Y luego, cuando nuestros corazones ya están alineados a esto, ahora sí, Dios, me puedo acercar a ti, ya sea en oración, ya sea en lectura, ya sea en hacer cualquier obra de Dios. Ya hemos alineado nuestros corazones hacia Él, en adorarlo, en santificarlo, porque muchas veces no queremos santificar nuestra vida. Dios, dame lo que necesito. Versículo 14. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Quizás su versión en su Biblia dice otra cosa, ¿verdad? Que no tengan relaciones entre marido y marida. No es decir que entre cónyuges Dios no quiere eso hoy, porque eso es bueno, pero se van a acercar a Dios por la primera vez como pueblo y Dios quiere que ellos sean puros, porque la sangre siempre tiene todo que ver, porque la sangre de Cristo que fue derramada sobre la cruz fue lo que nos lavó. Entonces la sangre tiene todo que ver con acercarnos a Dios. Isaías en 64 se dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como viento. Aquí este profeta Isaías, Dios estaba seleccionando a este profeta Isaías, y entonces Dios se va acercando a Isaías se va acercando a Dios, y lo primero que dice Isaías: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos. Isaías y también Ezequiel, cuando Dios comisionó a Ezequiel lo primero que dice: ay de mí, porque él sabe que los ojos eternos de Dios van a ver hasta el corazón de él, van a saber el pecado que está enterrado. Así debería ser cuando nos acercamos a Dios. El punto número 2, solo Jesús, nuestro sumo sacerdote, puede acercarse y mediar ante Dios para ti. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces imagínense millones en la base de la montaña y mirando la montaña, pero no se miraba la piedra, no se miraba la montaña, se miraba la nube densa de Dios. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Es interesante que cuando el hombre tiene que subir a la montaña de Dios, ¿verdad? Pero Dios tiene que descender del cielo para estar al pico de la montaña.
Dios siempre baja para encontrarnos. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Todo el monte. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Versículo 20. El Señor descendió, otra vez, Él descendió a la montaña, a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: ay, Señor, ¿cómo va a ser posible? Si tú me acabas de dar instrucciones, yo se los acabo de dar a ellos, no van. Y dice, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. ¿Tú piensas que Dios, Jehová, sabe que ellos van a tratar de subir o van a tratar de quebrar las reglas? Sí, porque así es el corazón del hombre. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y tu hermano Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés: ve, regrésate porque quizás van a quebrar las reglas, van a pasar los límites, van a quebrar los parámetros. Pero Señor, tú nos acabas de dar los parámetros y les acabo de decir cómo que van a... Dios sabe el corazón del hombre. Pero ¿sabes qué? Tráete a tu hermano Aarón y los demás sacerdotes, déjalos ahí. Que no crucen, porque el momento que crucen, dice aquí, no sea que Él se lance contra ellos. Dios. Entonces, estamos hablando de sacerdotes, de sacerdocio. Lo vamos a aprender ahorita porque no hemos hablado de Aarón mucho después de que salieron. ¿Se acuerdan que Aarón era la voz de Dios primero? Porque hay muchos que piensan que Moisés tartamudaba. Y él tenía duda en hablar contra el faraón. Entonces, ok, está bien, llévate a tu hermano Aarón y él va a hablar con faraón y tú le vas a dar instrucciones a tu hermano, pero Aarón va a ser la voz. No hemos escuchado mucho de Aarón desde que salieron de Egipto, pero aquí Dios le dice a Moisés: ok, nadie puede pasar, ningún sacerdote, pero puede subir Aarón. Vamos a darnos cuenta que Aarón va a ser el primer sumo sacerdote de Israel. Y la linaje de Aarón, por medio de sus hijos, van a ser los siguientes sumos sacerdotes. Y vamos a aprender que en el desierto donde están acampados, Dios les va a dar instrucciones para que edifiquen y construyan un tabernáculo, un templo. Y va a dar instrucciones y la presencia de Dios va a bajar a la arca. Se dice arca de pacto. Es como una caja y la tapa de la caja tiene dos ángeles, querubines. Y entre esos dos querubines, los dos ángeles, cuando el sumo sacerdote entre al cuarto que se le dice el santo de los santos, ahí va a bajar la presencia de Dios y Dios va a hablar con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote después le va a dar instrucciones al pueblo de Dios. Así va a ser como Dios va a hablar con Israel por medio del sumo sacerdote. Aarón va a ser el primer sumo sacerdote. Por eso da instrucciones que él suba. Pero hay otros sacerdotes que no son sumos, porque nada más hay uno. Ellos no pueden pasar.
Ellos no pueden subir. Vamos a ir a Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos 12. Casi está en los últimos de la Biblia. Es Hebreos, luego sigue Pedro, y luego sigue Juan, y luego sigue Judas, y luego Apocalipsis. Entonces, Hebreos es como 4 o 5 libros antes del último libro de la Biblia. Hebreos 12. Mucha gente no les gusta el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente no le gusta? Prefieren el Nuevo Testamento. Porque habla de Jesús y las parábolas, habla de los milagros, habla de la resurrección. Pinta un cuadro de un Dios amoroso que ama a toda la gente, todo el mundo. ¿Y por qué a mucha gente no le gusta el Dios del Antiguo Testamento? Porque habla de mucho de lo que estamos leyendo hoy. De relámpagos, de humo, de fuego, de terremotos. Jesús es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Pero aquí en Hebreos 12, algo ha cambiado. Versículo 18. Parece que lo tengo también en la pantalla. Oh, no lo tengo. Dice el autor de Hebreos: ustedes, que hablan de los cristianos, ahora en el Nuevo Testamento, en este punto en Hebreos, ya hay cristianos, ya la iglesia ha surgido, ya la iglesia existe, ya los primeros cristianos están siendo perseguidos para matarlos, pero ya la iglesia ya existe, ya los primeros cristianos ya existen. Entonces aquí el autor le está diciendo a los primeros cristianos de la iglesia en el primer siglo, versículo 18, ustedes, y nos está diciendo nosotros, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. El autor de Hebreos sabe que eso era la ley en el Antiguo Testamento, pero ahora le está diciendo a los cristianos: ya no tienen que hacer eso, no tienen que acercarse a una montaña así. Versículo 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Jesús aquí, como mediador, es el sumo sacerdote de todos los cristianos. Y la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Mucha gente piensa hoy en día que todavía tienen que ir a hablarle a un hombre en un cuartito como sacerdote para sus pecados. No es necesario, porque Dios en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Les dijo al pueblo: ustedes van a ser una nación de sacerdotes. Si tú te consideras cristiano y has puesto tu fe en Cristo, que Él murió por ti sobre la cruz, tú eres un sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes. Nos podemos acercar a Dios. ¿Por qué?
porque nos podemos acercar a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitas que acercarte a la montaña de Dios por medio de un hombre. Ya no necesitas acercarte a Dios en miedo que Él te va a matar, porque tienes que ser perfecto. Tenemos un sumo sacerdote que vivió una vida perfecta, que cumplió de la ley perfecta. Y podemos acercarnos al Santo Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la semana que viene vamos a ver que Israel va a recibir los 10 testamentos. Son los mismos 10 mandamientos que tenemos aquí. Y vamos a mirar los verdaderos 10 mandamientos y las mentiras de los 10 mandamientos que muchas iglesias han puesto hoy enfrente de sus iglesias, que no existen en la Biblia. Si quieren ver sus ojos explotar de la verdad de los 10 mandamientos, quiero que alguien, quiero que todos, yo lo voy a hacer también, y voy a hablar plenamente. Vayan a la iglesia católica, aquí, y enfrente han visto los 10 mandamientos. Tomen una foto para que no digan que soy yo. Tomen una foto de lo que tienen afuera, y la semana que viene vamos a compararlo a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver si lo que dice el hombre o si lo que dice Dios es verdad. Y quizás son ofendidos con eso. Pero yo no estoy aquí para aumentar la iglesia en números. Yo estoy aquí para aumentar la verdad en sus corazones. ¿Y se van? Váyanse. Pero yo aquí en Iglesia Bíblica Reina vamos a predicar la verdad que viene solo de la palabra. Tomen una foto. Cada uno de ustedes esta semana pasen por enfrente de esa iglesia, párense en su coche, clic y váyanse. Quiero que cada uno de ustedes lo hagan esta semana, y la semana que viene vamos a estar hablando de esos mismos 10 mandamientos que están grabados en la palabra, la verdad de Dios, y vamos a comparar lo que iglesias en este mundo ponen como sus 10 mandamientos a lo que Dios dice que esos son sus 10 mandamientos. Háganos, por favor. ¿Están conmigo? Por favor, háganlo. Padre Celestial, queremos acercarnos a ti, Señor, pero muchas veces queremos acercarnos a ti en nuestros términos. Queremos acercarnos a ti en nuestra manera y no nos queremos preparar, no queremos examinarnos. No queremos venir por medio de Jesucristo, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Señor, limpia nuestros corazones. Limpia nuestras vidas. Ayúdanos a reflejar que tú eres santo, santo, santo. Y habrá problemas cuando no lo hacemos así, Señor. Que así sea hecho. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén y amén.